P. Todos pueden ver la P. La P está subida, así que también no debería haber ningún problema. Ok. La última unidad está subida, como la práctica dirigida 10. Todos me pueden escuchar, ¿cierto? Sí, profesor. Y también sí Ya. se ve. Buenísimo, entonces, chicos, buenísimo. Bueno, en realidad esta es una PD algo corta, pero importante porque creo que va un poco a lo que es un poco la intuición económica y entender un poco más allá de la matemática que ustedes ya la dominan. Creo que muchos ya también ya han pasado mate avanzada, así que esos conceptos matemáticos, resoluciones, lo tienen claro. Pero creo que es importante en el sentido de entender un poco esas o interpretar económicamente algunos parámetros, algunos elementos que tenemos en ciertas ecuaciones, así que creo que eso es importante. ¿Ok? Va a ir un poco enfocado a eso la sesión, ¿ya? Eh, voy a compartir mi pantalla y como siempre, aquí vamos a ir viendo el solucionario. ¿Ok? Entonces, con respecto a la actividad 1, bueno, tenemos en el modelo básico de RBC, ¿no? De Real Business Cycle. Uh, bueno, ya sabemos que hay, en este caso vemos una familia representativa, ¿no? Y bueno, obviamente como todo agente quiere optimizar, ¿no? Pero acá que tiene que optimizar o que tiene que balancear, va a tener que balancear los casos de consumo, ¿no? Consumo y horas laborales, digamos, no ofertadas en sí. Y obviamente si ves horas laborales ofertadas, el resto de su tiempo va a ser ocio, ocio consumo, son los modelos, ¿ok? Ocio trabajo, como lo quieras ver. Cuando es 1 menos L, obviamente es ocio consumo. Ok, entonces nos piden, nos dan ahí la ecuación, y nos piden interpretar económicamente esta ecuación y qué trade-off enfrenta el hogar. ¿Alguno tiene una idea, chicos, de cuál sería el trade-off? ¿O por qué se habla de trade-off? Bueno, a ver, entonces, ya que, digamos, no hay ideas o voluntarias, en sí esto es muy simple. El hogar va a tener que elegir, digamos, entre el consumo y el trabajando, el consumo y el trabajo, y va a tener que igualar ese beneficio. Hay un beneficio, digamos, marginal por consumir, pero está a costa, digamos, de trabajar más. Digamos que me genera una cierta desutilidad en el modelo, ¿ok? Entonces tenemos este 1, UC, que denota en realidad la utilidad marginal del consumo, ¿no? La utilidad marginal del consumo. Y UL va a estar, digamos, denotando la sutilidad marginal del trabajo, ¿no? Del trabajo o la utilidad marginal del ocio, digamos que del ocio, ¿ok? Hasta ahí deberíamos estar claros, ¿ok? Obviamente nosotros por trabajar recibimos un salario, ¿cierto? Un salario, y en este caso, como vemos, a ver, en el modelo RBC, a ver, se tendría que ver salario real o salario nominal, chicos. ¿Mm? Bueno, ya que no nadie me lo dice, vamos a ver. Y el salario real sería, digamos, sería salario real. Acá todo es en términos reales, por eso es real business cycles, ¿no? Ciclos económicos reales. Entonces, ¿qué es el salario real? Hay que entender. El salario real no es más que la compensación, digamos, en unidades de utilidad que el hogar, digamos, va a exigir para renunciar a esa unidad adicional de ocio. Es decir, yo voy a comparar, ¿no? Ganancia por trabajar más, es decir, recibo salario para comprar más consumo, ¿ok? Pero también, digamos, por trabajar, yo voy a tener una pérdida, digamos, por trabajar más, porque voy a sacrificar ocio y, bueno, eso me va a generar, digamos, desutilidad, ¿ok? Eso hay que entender. Ahí está justamente el trade-off, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que balancear entre ocio y consumo. ¿El trabajo qué me permite? Me permite consumir más, ¿no? Porque me van a dar un salario y voy a poder consumir, pero reduce el ocio, ¿ok? Y trabajar menos aumenta el ocio,
pero reduce el consumo, ¿no? Es esta sustitución, ¿no? Trade-off, sustitución, un poco de balancear, digamos, según nuestros intereses de beneficio marginal y de su utilidad marginal. ¿Ok? Espero que hasta ahí haya quedado claro, chicos. ¿Hasta ahí ha quedado claro? Imagino que sí. Sí, profesor. Ok, buenísimo. Eso primero hay que tenerlo en claro, ¿ya? Entonces, luego nos piden, ¿qué efecto tiene un aumento en el salario real sobre la decisión de oferta laboral, manteniendo constantes el consumo y la utilidad marginal? Bueno, un ceteris paribus. Partiendo del supuesto, ¿no? Donde el consumo es constante y es constante la utilidad marginal, un aumento del salario real. ¿Qué va a pasar? Va a incrementar el beneficio relativo de trabajar, ¿cierto? Porque ahora por una hora de trabajo me van a pagar más. Entonces el beneficio relativo, digamos, en comparación con la de su utilidad, va a mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, viéndolo acá, llegando un poco de pizarra, ¿qué pasaría, no? Por ejemplo, tenemos U C sobre U L, ¿no? Y obviamente en el óptimo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser igual. Partimos que estábamos en el óptimo, ¿no? Partimos que estamos en el óptimo, ¿no? Esto tiene que ser, ¿ok? Ya no va a coincidir porque ha habido una variación, ¿ok? Ha habido una variación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restaurar, digamos, la igualdad, ¿ok? Porque ha habido una variación del salario real, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar, digamos, para nivelarse eso? Si hay mayor beneficio, digamos, por trabajar, lo que se va a dar, digamos, va a ser que el hogar va a reducir las horas de ocio y es decir, va a aumentar las horas laborales, ¿ok? Porque al final y al cabo, digamos, el salario va a ser como un incentivo a trabajar más. Entonces, si me van a pagar más, voy a aumentar mi oferta laboral. Entonces, con consumo y utilidades marginales constantes, un mayor salario implica un mayor incentivo marginal a trabajar, ¿ya? Por lo que la oferta laboral aumenta por el efecto sustitución, por el efecto sustitución puro. ¿Ya? Va a haber un efecto sustitución puro, es decir, ustedes ya saben, ¿no? Bueno, ya lo deben tener también de micro. El efecto de sustitución, digamos, va a medir un poco la respuesta, digamos, a la elección de una variable o a la elección de una variable debido a la variación en el precio. En este caso, el precio del trabajo sería o el pago por trabajo va a ser W, y si aumenta, digamos, van a haber mayores incentivos, entonces voy a ofertar mayores horas de trabajo. Eso debería ser sencillo de entender. ¿Ok? Hasta ahí creo que estamos claros. ¿Ok? Ahora bien, me dan la condición de optimalidad, ¿ok? Intertemporal del consumo y está dada, digamos, por esta función, ¿no? Por esta función, que no es más que, bueno, es la función de Euler, ¿ok? Entonces, me piden, ¿cómo afecta un aumento de la tasa de interés esperada a las decisiones de consumo hoy frente a la de mañana? Bueno, sabemos que hay esto, digamos, de consumo intertemporal, ¿no? Y obviamente, por esperar, me pagan una retribución que va a estar ligado a lo que es la tasa de interés, ¿no? A la tasa de interés, ¿ok? Pero también yo tengo un grado, digamos, de desesperación, ¿ok? Y o mejor dicho, una preferencia por el consumo presente. Ok, ya, que bueno, podemos llamarlo por una tasa de desesperación de forma coloquial, ¿ya? Entonces, si aumenta, ¿no? Si aumenta R, T más uno, ok, T más uno, sí, aumenta R, T más uno. ¿Qué quiere decir? Que consumir mañana se vuelve relativamente más valioso que consumir hoy, porque me van a pagar más, ¿ok? Me van a pagar más por esperar, digamos, ¿no? Por esperar. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a incitar, digamos, una variación en mi ecuación de Euler, ¿no? Que justamente balancea, digamos, este consumo entre consumo presente y consumo futuro. Igual, acá viene con incentivos. Si me están pagando más, digamos, por esperar, igual va a depender un poco de la relación con la tasa de desesperación, por decirlo, de impaciencia. Pero lo que sí tenemos claro es que ha aumentado. Es decir, que ahora me están pagando más que antes por esperar. Entonces, ¿qué pasa?
va a haber un mayor retorno al ahorro, ¿no? Y eso va a aumentar el costo de oportunidad de consumir hoy. Acuérdense que siempre queremos suavizar, ¿no?, el consumo. Entonces, ¿qué va a pasar con el hogar? Va a trasladar, digamos, gasto al futuro, porque hoy es más rentable. Entonces voy a consumir, al final tengo más incentivos para consumir más en el futuro. ¿Ok, chicos? Esto es una cuestión simple, de incentivos, de costo de oportunidad, de trade-offs. Así que esa es un poco la idea, ¿ok? Simple, consumir mañana se vuelve relativamente más valioso que consumir hoy. Me están pagando más, digamos, por esperar. Entonces, ¿qué va a hacer la ecuación de Euler, este balanceo? Voy a ajustar el consumo, digamos, voy a ajustar el consumo, voy a reducir mi consumo de hoy porque ya no está rentable y voy a aumentar el de mañana. ¿Ok? Hasta ahí deberíamos estar todos bien claros con ello. No creo que exista alguna duda importante en todo caso. ¿Ok? Luego, C. ¿Ok? La C. ¿Ok? Bueno, eso justamente las C es las que vimos. Luego me dan las condiciones, las CPO, ¿no? Las condiciones de primer orden de las empresas de competencia perfecta, ¿no? Ya sabemos que la competencia perfecta en sí, o sea, lo que nos dice es que el salario, digamos, va a estar ligado a la productividad marginal, ¿no? A la productividad marginal del trabajo, ¿no? Igualito bueno, la renta que se paga, obviamente descontando la depreciación, ¿no? Eso es lo que tenemos siempre en claro, ¿no? Es decir, acá lo que me están diciendo es producto marginal, en la primera parte me están diciendo producto marginal igual a salario real. Luego, acá en esta segunda parte es el producto marginal del capital va a ser igual a la tasa de interés real neta de depreciación, ¿no? Este que le resta la depresión, entonces simplemente lo llamamos así, tasa de interés o renta eh, neta de depreciación, ¿no? Es decir, bueno, pero esto es simple, chicos. La empresa, bueno, ustedes ya lo deben saber también, micro también, ¿no? De micro, de macro también, macro uno. La empresa maximiza beneficios cuando iguala, digamos, el costo de cada factor productivo que emplea con el valor de lo que aporta en la producción. Eso es la ley en sí. Ese sería lo óptimo, que tú le pagues a cada trabajador, digamos, de acuerdo a lo que produce. Lo mismo para el capital, digamos, que vamos a pagar la renta de acuerdo a lo que aporta en la producción. ¿Ya? Acuérdense, chicos, que como estamos en un mercado de competencia, en estos supuestos, somos tomadores de precios. Entonces no hay poder de mercado. Ese es. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto en realidad? A grandes rasgos es que se contrata trabajo y capital hasta el punto donde su aporte marginal coincide con su precio. ¿Ok? O sea, yo no voy a si me están cobrando el mercado, digamos, mucho más, digamos, de lo que realmente produce, yo no voy a contratar más. ¿Ok? Es también un indicador de contratación o de empleabilidad de recursos. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún tema, digamos, teórico, chicos? ¿Hasta algún tema teórico? ¿Hasta ahí algún tema teórico? Bueno, entonces pasamos con la... Me comentan, explique por qué las condiciones mencionadas aseguran un equilibrio competitivo en la economía según el modelo RBC. Bueno, hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, que las familias maximizan utilidad. Luego acá ya vemos que las empresas maximizan beneficios. Luego, recordar que en el modelo RBC, o como le dicen, RBC, eh, los mercados, digamos, son competitivos y los precios se ajustan para limpiar mercados. ¿Ok? Eh, las condiciones de primer orden, ¿no? Junto con las restricciones de recursos que tenemos, digamos, ¿qué trata de explicar este modelo en sí? Es asegurar, digamos, una asignación eficiente de recursos, ¿ok? Siempre nos manejamos en el estándar de modelos competitivos, ¿no? De mercados competitivos, entonces los precios, digamos, igualan oferta y demanda, no hay, digamos, un desequilibrio en ese caso, los mercados quedan totalmente vacíos, ¿ok?
Y siempre, digamos, también se maneja esta regla, digamos, van a ver la ecuación de Euler, donde, digamos, el consumo, la inversión, el empleo van a ser coherentes, digamos, con una maximización intertemporal, ¿no? Y siempre acuérdense que siempre el consumidor o este tipo de agentes lo que quiere es un consumo perenne o no muy volátil, ¿ok? En sí, a ver, si hablamos un poquito de matemática, lo que nos dice es que las condiciones de primer orden de empresas y hogares, combinadas también con las identidades de la economía, van a constituir en este modelo un modelo de equilibrio competitivo, ¿no? Eh, o sea, lo bacán de acá es que se satisfacen, digamos, simultáneamente las decisiones óptimas entre agentes, ¿ok? Entre empresa, consumidor, ¿ok? O hogares en este caso. Así que siempre estamos en equilibrio. Ya, esos son un poco los supuestos y un poco la lógica. ¿Ok, chicos? Luego pasamos con lo que vendría a ser la curva de Phillips. ¿Ok? La curva de Phillips. ¿Ya? Acá me dan, digamos, que la curva de Phillips viene dada de, ¿no? Inflación por inflación esperada, más 0,1, más 2, de que es, digamos, la tasa natural, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí de desempleo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Me piden cuál es la tasa natural de desempleo. Entonces, lo que va a pasar acá, digamos, es que va a estar ligado a esto, ¿ya? La tasa natural, digamos, va a ser el nivel de desempleo consistente con una inflación estable, ¿no? Cuando no van a haber presiones inflacionarias provenientes, digamos, del mercado laboral. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Simple. Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es igualar, ¿ok? La inflación esperada, digamos, va a ser, o sea, la inflación va a ser igual a la inflación esperada. Ya, chicos, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Despejamos y ¿alguien me puede ayudar con el cálculo? ¿Cuánto le saldría? 5%, profesor. Google. 5%, efectivamente. ¿Ok, chicos? 5%. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con esto para que lo tengan bien claro. ¿Ok? Como les mencioné, en este caso la inflación real va a ser igual a la esperada. Entonces, lo que va a pasar es que la tasa natural de desempleo va a ser igual a 5%. Gracias. Entonces, ahora bien, nos piden lo siguiente. Suponga que, suponga que, ¿ok? La inflación esperada es igual, digamos, a teta de la inflación, digamos, en un periodo anterior, ¿no? Esto viene un poco a las expectativas, digamos, adaptativas, ¿no? Digamos que el mejor, digamos, o la mejor predicción para un indicador va a ser, digamos, va a estar en función al anterior más reciente, ¿ok? Entonces, suponga que la tasa natural de desempleo es inicialmente igual a la tasa natural en el año T. Las autoridades deciden reducir la tasa de desempleo a un 3% y mantenerla ese nivel indefinidamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a tener que hallar la inflación de todos los años. Nos dicen que teta va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Como eso nos están diciendo, digamos, nos están diciendo que la inflación esperada va a ser igual a teta por la inflación del periodo anterior. En otras palabras, nos están diciendo que estamos asumiendo que la inflación esperada va a ser igual a cero. ¿Ok? Simplemente, ¿qué hacemos? Reemplazamos este valor aquí. ¿Ok? Entonces vamos a tener la tasa natural de desempleo. ¿Ok? Y la inflación en T va a ser alrededor de 4%. ¿Ok? Acá nos dicen que en el año T las autoridades deciden reducir la tasa de desempleo a un 3%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es calcular la inflación. ¿Ok? Entonces, la inflación en ese periodo, en el periodo T, va a ser alrededor de 4%. No dice, ¿considera óptima la respuesta brindada en la parte B? ¿Porque sí o por qué no?
no se considera óptima, aunque la inflación es constante en 4%, en este escenario esto se debe a que teta es igual a cero. Es decir, los agentes no forman expectativas de inflación basadas en el pasado. Y este supuesto es irrealista, chicos, es irrealista. O sea, todos, digamos, a la hora de armar nuestra cartera, nuestro consumo, de proyectar nuestros temas, digamos, ya sea financieros, nosotros hacemos una proyección. A veces no somos conscientes, pero lo hacemos. ¿Ok? Teóricamente no va a ser óptima, ¿por qué? Porque aparte, si es constante, va a generar una inflación permanente positiva para mantener el desempleo por debajo de su nivel natural, ¿ok? Estos se llaman, digamos, cuando, si nosotros estamos viendo que teta es igual a cero, se llama expectativas estáticas. Es decir, la inflación no va a explotar, pero es poco realista, o sea, no sucede en la realidad, ¿ok? Y esto en realidad no funciona, no va a reducir el desempleo de forma sostenible, ¿ya? ¿Por qué? Porque según teoría de expectativas racionales, en los modelos reales el desempleo vuelve a su tasa de desempleo natural, o sea, no funciona teóricamente, ¿ok? Así que si alguien le pregunta, es que no es óptimo reducir permanentemente el desempleo por debajo de su tasa natural, ya que va a requerir, digamos, si tú quieres, digamos, reducir permanentemente el desempleo por debajo de su tasa natural, se requiere, digamos, mantener inflación elevada, digamos, indefinidamente, ¿ok? O sea, va a tener que ser perenne, ¿ok? Entonces eso hay que tener en claro. Entonces, ahora, en la D no dice, ¿por qué o sea, ahora no dice, suponga que ahora en el año T más 5 teta aumenta de 0 a 1. Suponga que el gobierno decide, digamos, o sigue decidido a mantener indefinidamente la tasa natural de desempleo a un 3%. Entonces desempleo a un 3%. ¿Por qué podría aumentar teta de esa forma? ¿Ah, chicos? Dice, teta podría aumentar porque las expectativas de inflación se adaptan a una inflación persistentemente positivas, ¿ok? Y el aumento de teta no tiene un efecto sobre la tasa de desempleo. A ver, para explicar un poquito más acá. Las expectativas inflacionarias en ese caso, digamos, o si incrementa teta, lo que está queriendo decir en la interpretación es que las expectativas inflacionarias se vuelven altamente adaptativas. ¿Qué quiere decir? Si es igual a 1. Si es igual a 1, vemos que la inflación esperada va a ser exactamente lo que espere, digamos, para este periodo va a ser la del periodo anterior, ¿ok? Va a ser la del periodo anterior. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que se vuelven altamente adaptativas, pero nos dicen que los agentes aprenden en demasía del pasado, ¿ok? Y es por eso que la inflación pasada se incorpora completamente en las expectativas. Algunas razones teóricas, por ejemplo, podrían ser repetidas políticas que generan inflación. Entonces, hacen que los agentes aprenden y ajustan sus expectativas. Es decir, que está relacionado a que los agentes aprenden, digamos, a proyectar, digamos, sí, a proyectar o estimar una inflación. ¿Ok? También puede estar ligado, digamos, un teta igual a 1, puede estar ligado a mayor credibilidad en que el gobierno, digamos, continuará con políticas inflacionarias. ¿Ok? Entonces es por eso que vemos eso, ¿no? Y también va a estar ligado, y eso ya es un poco más del tema del Banco Central, es como que va a haber un menor anclaje de expectativas, ¿ok? Eso podría estar pasando, ¿ok? Entonces, revisando esto, lo que nos piden es, ¿cuál será la tasa de inflación para los años T más 5, T+6, T+7? La inflación esperada va a ser T igual a 1 y U igual a 3%, ¿no? Entonces, sabemos que, digamos, la inflación, digamos, de T+5 va a estar en función a lo que es lo que pasó en el periodo, digamos, de T+4. Simplemente lo que tenemos que hacer ahí es iterar, iterar e iterar, ¿ok? Entonces ya tenemos la fórmula acá aquí, la fórmula acá tenemos la fórmula de la curva de Phillips, ¿ok? Entonces sabemos que va a ser inflación en T-1 más 0,1 menos dos veces la tasa de desempleo,
¿ok? Entonces simplemente vamos a ir iterando. T más 4 más 0.1 menos 2 a la 0.3, ¿ok? Reemplazamos, vamos a tener que t más 0.5 va a ser 8%, pero ahora como a partir del t más 5 se da esto, ¿no? De que la inflación esperada va a ser la inflación del periodo pasado, ahora reemplazo acá. Entonces reemplazo, vuelvo a realizar la misma fórmula y va a ser 12%, ¿no? Igual, reemplazo el 12% en T más 6, igual, y tiene que ser 16%. Y esa sería un poco la lógica, ¿no? Lo que hay que entender es que con teta igual a 1, la inflación se vuelve explosiva, ¿no? Aumenta año tras año porque las expectativas se ajustan completamente a la inflación pasada. Okay. O sea, si se dan cuenta, está que aumenta de 4 en 4% porque eso fue justamente lo que se calculó arriba, que la inflación, digamos, se iba a aumentar en 4% de forma perenne. ¿Ok? Ahora bien, hay algunas cositas, porque la sesión, digamos, era reducida, pero hay algunas cositas que sí me gustaría que vean justamente relacionadas a esto, ¿no? Y esto va relacionado a las expectativas adaptativas y a las expectativas racionales en el contexto de la curva de Phillips. ¿Ok? Y quería, digamos, acá vamos a revisarlo, cómo afecta cada enfoque, eso es lo que he preparado, cómo afecta cada enfoque a la relación entre inflación y desempleo. Entonces vamos a ver la diferencia, digamos, entre expectativas adaptativas y racionales. ¿Ok? Entonces, expectativas adaptativas, backward looking. ¿Ok? Es decir, mirando atrás. ¿Ok? Los agentes forman sus expectativas basándose exclusivamente en el comportamiento pasado de la inflación. Asumen que en el futuro será similar al pasado reciente. ¿Ok? Ahí justamente ese es el caso que hemos visto, que la inflación esperada va a estar, digamos, bien relacionada a lo que va a ser, digamos, la inflación, digamos, del periodo anterior, ¿no? A veces se le pone, digamos, un teta ahí también, ¿ok? O puede ser, digamos, no solamente del periodo anterior, también puede ser un promedio ponderado de inflaciones pasadas, ¿no? Y ahí habría que ver cuál es, digamos, el número de periodos, digamos, eh, considerado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la implicancia ahí? Los agentes cometen errores sistemáticos si la política cambia. Digamos que eso sirve si, digamos, que el Banco Central tiene un comportamiento bien, digamos, paramétrico, coherente o vamos a poner sistemático. Pero si no tiene el mismo comportamiento y cambia, o sea, eso no va a funcionar. Las expectativas adaptativas no van a funcionar. Y luego está las expectativas racionales, forward looking, sino mirando el futuro, tratando de proyectarte, tratando de proyectar, digamos, el futuro, pensando, digamos, en situaciones futuras, ¿ok? Los agentes utilizan toda la información disponible, es decir, todo lo que tengo en el presente, ya sea estructura de la economía, choques pasados, crucialmente anuncios de política futura, para predecir la inflación. Es por eso que va a ser inflación esperada, va a ser igual a digamos, una esperanza matemática de la inflación en el próximo periodo. Los agentes no van a cometer errores sistemáticos si sus predicciones son correctas en promedio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es el efecto en relación inflación-desempleo. Con adaptativas, existe un trade-off, intercambio. Explotable a corto plazo para reducir la inflación, necesariamente se debe aumentar el desempleo, tasa de sacrificio alta, ya que las expectativas tardan en ajustarse a la baja, porque consideras todo el periodo anterior, entonces se tarda en ajustar. Con las racionales, si la autoridad monetaria es creíble, el anuncio de una reducción de inflación ajusta las expectativas inmediatamente. Esto implica que la desinflación podría lograrse sin costo en desempleo, tasa de sacrificio cero, rompiendo el trade-off tradicional. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces yo les explico esto también porque tal vez en su PC, digamos, les van a hablar distinto, digamos, de, oye, considera expectativa, o en su, mejor dicho, en su final, considera expectativas adaptativas. Bueno, tú ya debes saber, digamos, de qué se habla. Expectativas racionales, ya debes saber de qué se habla. ¿Ok? Eso sería, digamos, lo que quería revisar ahí, ¿no? Y bueno, respecto a la curva de Phillips, que es neokeynesiana, también quería que chequemos un poco esto. Quería que chequemos un poquito esto. Bueno, tenemos la ecuación ahí genérica, ¿no? ¿Y en qué va a estar en función, digamos, esta curva de Phillips neo-keynesiano? Va a haber una tasa de inflación actual en el periodo T, va a haber un beta, que va a ser un factor de descuento subjetivo, que siempre está acercando a 1, ¿ok? Que va a indicar cuánto valoran los agentes el futuro, ¿ok?
Eso es que hay que ver, ¿no? Va a estar ligado. Luego tenemos la esperanza, ¿no? Matemática de la inflación en temas uno. Vamos a ver la expectativa de inflación futura, que es el componente crucial que indica que las empresas fijan de precios pensando en cómo estarán los precios mañana. Así actúa una empresa, ¿no? Hoy, por ejemplo, tengo que poner un catálogo, tengo que poner mis precios, obviamente lo voy a hacer proyectando o considerando o estimando, digamos, ciertos parámetros importantes para mi producto, ¿no? Entonces, eso hay que ver. Y luego está, digamos, este K y este XT, digamos, que va a ser la brecha producto, ¿no? Que va a ser la diferencia, digamos, entre el producto con el producto natural, ¿no? En cuánto difiere, ¿ok? Eso va, porque eso va a generar en realidad presiones de demanda en la economía. Y luego, bueno, ese K va a ser pendiente de la curva, ¿no? Depende de la frecuencia con la que las empresas puedan ajustar precios, parámetros de rigidez de precio que hemos visto antes y de la elasticidad de la demanda. ¿Cuál es la diferencia comercial, digamos, la diferencia conceptual con el enfoque tradicional? La diferencia clave es el carácter prospectivo. ¿Por qué? Porque estamos viendo la esperanza, digamos, de la inflación, ¿no? Estamos viendo hacia adelante, forward looking, ¿ok? En el enfoque tradicional, la inflación tenía inercia, ¿ok? O sea, ¿qué es inercia? Que viene de una fuerza pasada, ¿no? Hacia adelante. Por ejemplo, la inflación es alta hoy porque fue muy alta ayer. Bueno, no, en la no keynesiana, la inflación es alta hoy si los agentes esperan es porque sea alta mañana, ¿ok? La inflación es una variable de salto que reacciona inmediatamente a noticias sobre el futuro, no solo a del pasado. Digamos, eso sería un poco la novedad. Por ejemplo, les pueden preguntar esto también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, digamos? Y creo que les va a servir mucho. ¿Ok? Y luego quería también que revisáramos esto, que es comparar un poco la oferta de Lucas con el enfoque neo-keynesiano. ¿Cuál es el rol de las rigideces nominales? Ya ustedes ya habíamos visto un poco sobre los ajustes y rigideces nominales, pero acá vamos a tratar de revisarlo de forma breve. Curva de oferta de Lucas, clásica. Supuesto, los precios son perfectamente flexibles, hay un ajuste inmediato. Mecanismo, la pendiente positiva, relación positiva entre producto y precios no esperados, es decir, esa es la pendiente positiva, ¿no? Surge por un problema de información imperfecta, extracciones de señales, los productos confunden cambios en el nivel general de precios con cambios en precios relativos. Ese era un problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la política? Se cumple la ineficacia de la política monetaria anticipada. En realidad, solamente las sorpresas podían afectar al producto como shocks, ¿ya? Pero como habían ajustes, no había mucha eficacia, digamos, de la política monetaria. Luego, en el enfoque neo-keynesiano existen rigideces nominales, sticky prices, ¿ok? O sea, es como que no se puedan ajustar rápidamente, por eso son pegajosos, ¿ok? Porque se demoran en ajustarse, ¿ok? O en llevar a otro valor. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Las empresas tienen poder de mercado, pero enfrentan costos para cambiar precios. Los costos de menú, es decir, tú armas tu catálogo, tú has impreso tu catálogo, ¿no? Tú has impreso tu catálogo y obviamente hay un costo, digamos, relacionado a la imposición de precios, ¿no? O contratos fijos también, el modelo a calvo, que, por ejemplo, tú tomas un contrato por un periodo de tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa? Aunque exista el shock, tú no puedes cambiar de precios a inmediato, ¿no? Porque hay un digamos, un costos de transacción, digamos, que ya puede estar ligados a legales, pero también, digamos, a implementación de los precios, ¿no? Así que no todos pueden hacerlo instantáneamente. ¿Cuál es el rol de las rigideces nominales? Que las rigideces nominales son la razón por la cual el dinero no es neutral en el corto plazo en el modelo no keynesiano. Como los precios no pueden ajustarse instantáneamente para vaciar los mercados, son las cantidades, producción y desempleo las que deben ajustarse ante cambios de la demanda agregada o la política monetaria. Esto digamos, es una justificación para que el Banco Central pueda estabilizar la economía, ya que la política monetaria sí tiene efectos reales, incluso si es anticipada. ¿Ok? Esto es un poquito lo que habíamos revisado, pero yo quería mostrarlo porque también, bueno, tienen a veces sus secciones de comentes y yo creo que esto es algo que les va a servir y creo que tienen que darle importancia, al menos una revisada, porque yo creo que muchos ya lo tienen claro. Y en sí los supuestos también, ¿no? Eso es un poco lo importante ahí. ¿Ya, chicos? Eh,
Y eso sería básicamente con la TADO, con la PD de hoy, no es una PD muy larga, o sea, nosotros ya, digamos, estamos en cierre y hemos revisado el grueso de temas que teníamos que ver.